La gente está convirtiéndose en monstruos horribles y perturbadores, y los inquilinos de un edificio deberán sobrevivir a este apocalipsis. Hola chicos, yo soy Andro y hoy te contaré la segunda parte del análisis de Dulce Hogar. Ok, veamos primero al monstruo de un ojo. Esta horrible criatura tiene un cuello exageradamente largo. Su cabeza parece ser un gran ojo flotante, el cual no tengo idea de cómo es que levita. Quizás su cuerpo se encuentra concentrado por helio o algo parecido. En la serie la verdad no se ve tan aterrador. Sin embargo, el monstruo original del cómic en Webtoon tiene muchos más ojos, algunos más grandes que otros, así como una enorme boca, la cual usa para devorar a sus víctimas. Además puede formar extremidades filosas de su cuello. Cuando este ser era humano, le encantaba espiar a sus vecinos por la ventana, ya que tenía una grave parafilia y una obsesión por el voyageur, algo así como un mirón pues, lo que significaba que sentía placer al espiar a otras personas, en especial cuando hacían el delicioso. Así que cuando todo esto ocurrió, el tipo se rindió ante su deseo más intenso, el cual era poder observar a sus vecinos de cerca, convirtiéndose así en este monstruo, aunque por lo general no suele atacar a la gente como el resto, manteniéndose en un contexto neutral, al menos que alguien lo ataque primero, como cuando Yeon trató de alejarlo de los pobres niños para que dejara de acosarlos. Así que esta cosa comenzó a seguirlo, y como Yeon se defendió, el monstruo ojo comenzó a asfixiarlo mientras le tronaba los huesitos, pero de alguna forma su vecino logró salvarlo al dispararle, dejándonos ver cómo su ojo se marchitaba. Pero recordemos que estas cosas no pueden morir, a menos claro que sean incinerados, ya que cuando Yeon echó un vistazo por la ventana, vio como la criatura se levantaba así como si nada, y tiempo después vemos que en su cuello se habían formado muchos ojos pequeños al regenerarse. Bueno, ahora veamos un poco al monstruo veloz. El monstruo veloz, o alias cara de cono, es el monstruo más rápido hasta ahora, ya que posee unas piernas bien musculosas, y ni se diga de la forma de estas, ya que son algo extrañas. Y es que si revisamos, todo su diseño, incluso la forma de su cabeza, se parecen un tanto a XLR8. Además, ambos pueden correr muy rápido. El monstruo original tiene 3 ojos saltones, seguidos de una boca con dientes afilados, con los que tritura a sus víctimas. Sin embargo, en el K-drama le dejaron una cara más humanoide, quizá porque aún estaba en su etapa de evolución. El monstruo veloz es uno de los más peligrosos, ya que se enfurece bastante fácil, atacando a cualquiera que se encuentre. Cuando duerme se ve muy tranqui, qué tierno, pero cuando despierta su corazón pareciera como si se incendiara, y mientras más iluminado está, más veloz podrá correr, aunque en el cómic esto suele ser al revés, ya que tiene que recargar su energía cada cierto tiempo. Los ataques de esta criatura son bastante mortales, ya que tiene suficiente fuerza para volcar un auto, o incluso estrangular personas en el aire. ¡Te vas a matar, perro! Eso sin mencionar que apenas si se perciben sus movimientos. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Y como era obvio, no le afectan las armas normales como las flechas, siendo muy tolerante al dolor. Y aunque es uno de los monstruos más inteligentes, su conciencia está algo limitada, ya que lo pueden engañar fácilmente usando el sonido de las alarmas para alejarlo. Sin embargo, es capaz de usar la velocidad para apagar el fuego cuando intenta quemarlo. El monstruo veloz, cuando era humano, soñaba con ser el mejor corredor, pero como su mejor amigo siempre lo superaba, este comenzó a llenarse de envidia y rencor, así que un día no pudo más y decidió matarlo. Y como su deseo más intenso era ser el más rápido, se transformó en esta criatura. Ahora vamos con el monstruo de alcance. El monstruo de alcance es una criatura con unos brazos bastante largos. A pesar de tener un cuerpo pequeño e inmóvil, sus extremidades se mueven con facilidad por todo el 5º piso, casi como si no tuviera huesos. Su objetivo principal es atrapar personas supuestamente para salvarlas de otros monstruos, ya que se la pasa gritando algo como "sostén mi brazo". Sin embargo, la realidad es otra, ya que si vemos tenía toda una habitación repleta con cuerpos, quizá es que él mismo recogía de las habitaciones, o quizá víctimas que no dejaba salir y morían de hambre. En el cómic vemos como esta cosa sujeta a Yeon por el brazo, y lo hace con tanta fuerza que se la rompe. El monstruo de alcance, al tener un cuerpo inmóvil, no podía ver de ninguna forma, por lo que desarrolló un fuerte sentido de la audición. Al igual que el monstruo orejotas, esta criatura conserva parte de su inteligencia, ya que en el cómic consigue engañar a Yeon dejándoles ver parte de una mano, mientras lo secuestra con la otra. Y para mí tiene
tiene un poco de parecido al conserje del juego de Little Nightmares, Pequeñas Pesadillas, ya que ambos son ciegos y usan sus brazos largos para atrapar a sus víctimas. Y en su mochila encontraron su diario, donde nos revelan que él y su hijo eran residentes del edificio, pero un día el monstruo veloz trató de atacar a su hijo pequeño, y como este no logró alcanzar su mano, se lo llevó y le hizo la matación. Y ya sin nada que perder trató de dejar el quinto piso, pero la culpa lo consumió, rindiéndose así ante su mayor deseo, que era poder alcanzar la mano de su hijo, convirtiéndose así en esta cosa: Monstruo Tentáculos. El monstruo Tentáculos es una criatura muy similar a una araña, solo que con cara de güey rabioso. Atrapa a sus víctimas con sus patas musculosas y las deja colgadas en el techo envueltas en telaraña. Telaraña que seguro saca de su trasero y su boca. Esta criatura es muy diferente al monstruo original, ya que en el cómic aparece como un ser humanoide de ojos saltones y se mueve usando los tentáculos que salen de su espalda. Esta criatura ronda por los pasillos del edificio y se entretiene desmembrando a las personas, incluso si estos siguen con vida, ya que no puede notar la diferencia. En el K-drama vemos cómo se mueve con facilidad por las tuberías y sus patas son tan fuertes que perforan los conductos de ventilación. Al parecer tiene visión térmica y a pesar de su enorme tamaño puede caminar por el techo y las paredes sin problema, incluso puede escabullirse por lugares más reducidos. Además, mientras que en el K-drama logran atraparlo para quemarlo y electrocutarlo, en el cómic fue algo muy distinto, ya que Yeon y su grupo le arrojaron bombas molotov, pero el monstruo, al ser muy inteligente, corrió a los departamentos para extinguir el fuego con los rociadores. Sin embargo, al regenerarse, comenzó a mutar de forma extraña, adquiriendo una apariencia muy perturbadora, la cual se parece más al monstruo del K-drama. Claro, eso sin contar que ahora podía escupir ácido corrosivo. Se dice que este monstruo, cuando era humano, tenía un miedo atroz hacia las arañas, así que por eso se transformó en esta criatura, pero en realidad su deseo más intenso era poder salvarse, ya que en el cómic vemos que cuando ataca a la gente suele gritar la palabra "sálvenme", y una vez que los mataba decía la frase "ya sobreviví", como si mirara a las personas como una amenaza. Y como dato adicional, el monstruo original nunca usó telaraña, así que eso se lo inventó Netflix, quizá para ahorrar presupuesto, dándole la apariencia de araña desde un principio. Ahora vamos con el monstruo Slime. ¡Él me ayudó! El monstruo Slime parece estar hecho completamente de baba. En el cómic de Dulce Hogar tiene dos globos oculares, los cuales recorren todo su cuerpo. Sin embargo, en el K-drama le quitaron esa parte. El monstruo Slime puede adherirse al techo y recorrer las paredes sin ningún problema, dejando un rastro de baba por donde va pasando. Su mejor habilidad es la de escabullirse, ya que puede huir incluso por pequeñas grietas que encuentre. Por lo general, este monstruo es muy inofensivo, ya que prefiere huir antes que luchar, aunque si se ve amenazado puede tratar de ahogar a sus víctimas, ya sea usando su brazo de baba o metiéndolos dentro de él como si fuera una gelatina. En el K-drama parece ser muy simpático, ya que incluso salvó a un niño ocultándolo de los mafiosos, quienes estaban matando a todos, lo que significaba que puede mover objetos pesados fácilmente. Algunos creen que el niño conocía a la criatura cuando todavía era humano, y por eso el monstruo decidió ayudarlo. Una habilidad muy curiosa de esta criatura es su capacidad para ocultarse dentro de los cadáveres que encuentra, y si él quiere puede manipularlos y usarlos como marionetas, tal como se ve en el cómic de Webtoon con el cuerpo de esta seño. El monstruo Slime, cuando era humano, era un niño pequeño que jugaba a las escondidas con su madre, pero un día ella fue asesinada brutalmente por el monstruo ciego, y es que él ya estaba teniendo síntomas de monstrualización, así que el niño traumatizado se rindió ante su deseo más intenso, el cual era poder escapar y evitar que lo vieran los monstruos, transformándose así en una criatura transparente. Y cuando se encuentra con un humano suele preguntar algo como ¿tú puedes verme? Y aunque puede llegar a razonar, es muy impredecible, ya que como vemos, si se asusta o juega con alguien podría terminar ahogándolos fácilmente, y quizá por eso los inquilinos decidieron quemarlo vivo. El siguiente es un monstruo especial, o se hace un humano mitad monstruo. Pero como no sé pronunciar su nombre, le llamaremos Kim. Kim es un monstruo especial con habilidades bastante extrañas. Puede adaptar sus extremidades formando cuchillas afiladas. Además, es capaz de expulsar las balas de su cuerpo para matar a sus víctimas. Kim parece una persona común, pero al igual que Yeon, es un monstruo especial, ya que logró controlar la monstrualización volviéndose uno solo. En el cómic parece tener dos personalidades, una bastante amable con todos y otra muy sádica y violenta. Y de hecho fue esto mismo lo que le permitió
sobrevivir, ya que la monstrualización solo puede controlar una personalidad a la vez. Sin embargo, en el K-drama solo tiene su personalidad caca, y a diferencia de su adaptación, el monstruo original puede alargar sus extremidades tanto como quiera, lo que le sirve para atrapar a sus víctimas, o incluso usar su brazo como un cañón explosivo. Su capacidad para regenerarse es más rápida que la del resto de los monstruos. Puede detectar otras criaturas sin necesidad de usar un teléfono, y algo que me pareció muy curioso del K-drama es que tiene la habilidad del monstruo Slime, pudiendo convertirse en una sustancia líquida y viscosa, lo que le permite entrar en cualquier cadáver para usarlo como marioneta, e incluso puede reemplazar su cuerpo con él si quiere, como cuando estaba atrapado en la prisión y cambió su cuerpo por uno de los científicos, o se hace su cuerpo actual. Además, nos revelan que esta abominación no puede morir de ninguna manera, al menos no por ahora, ya que cuando estaban experimentando con él, trataron de quemarlo, cortarlo, congelarlo, etc. Pero igual nada funcionaba. Kim era un miembro del grupo de mafiosos que quería apoderarse del edificio, pero poco tiempo después terminó asesinando a su líder, aunque en el cómic esto pasó al revés. Este ser fue responsable de destruir al monstruo tentáculos y al monstruo slime en el cómic, y luego de perder la cabeza tratando de matarlos a todos, tuvo una épica pelea con Yeon, quien por cierto tampoco se parece a su monstruo original, sino más bien a una especie de ghoul con una ala gigante, con la que puede perforar y quemar a sus víctimas. Aún así, Kim logró sobrevivir y escapar sin problemas, transformándose en líquido huyendo en un auto. Ahora vamos con el monstruo de la cara. Es uno de los monstruos que no aparece en la adaptación de Netflix. Su habilidad más temible es su capacidad para producir sonidos horribles. Estos sonidos le producen un dolor de cabeza insoportable a sus víctimas. Es una criatura bastante alta y tiene dos cabezas. Esta criatura puede hacer agujeros en el techo para escapar, lo que significa que puede saltar muy alto si quiere. Además, sus extremidades le permiten sujetarse al techo para emboscar a sus víctimas. La persona que se convirtió en este monstruo es Hae-Roo, un sobreviviente del edificio. Este chico se nos muestra como alguien amable y gracioso. Sin embargo, también es cobarde y extremadamente vanidoso. Cuando Yeon se enfrentó a esta cosa, el monstruo le preguntó cómo es que se veía, y si Yeon decía que bien, el monstruo se ponía feliz y se iba bien tranqui, pero debido a su gran vanidad, él regresará segundos después para preguntar lo mismo, y si recibe una respuesta negativa o no contesta, su expresión pasa a enfurecerse, comenzando a producir un fuerte sonido capaz de provocar un fuerte dolor a sus víctimas, o incluso hasta producir la muerte. Y aunque en el cómic lograron derrotarlo, en el K-drama sucede algo muy distinto, ya que Hae-Roo logró sobrevivir junto al resto, y nunca llegó a transformarse en monstruo, aunque es probable que lo haga en la siguiente temporada, ya que recuerden que Netflix ha renovado su serie para una segunda y una tercera temporada. ¿Estoy en Netflix? ¿De verdad? Y si te gusta este tipo de videos, puedes suscribirte al canal para más contenido. ¡Oblígame, perro! Además del monstruo de la cara, también hay otros monstruos como el monstruo peludo, quien antes era un señor calvo que era muy cruel con su esposa, y su deseo más intenso era tener cabello. Eso o ser respetado, transformándose así en esta criatura, pero al final su esposa lo terminó haciendo Capsule, así como otras criaturas que no aparecen en adaptación, pero hablaré de ellos en otro video, explicando además a detalle el proceso de monstrualización. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.